Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Potencial de Cambio. Yo soy Carlos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema pues bastante controversial que es la ayahuasca. Específicamente me gustaría contarles mi experiencia cuando tomé esta planta medicinal. La ayahuasca, ¿qué es la ayahuasca? Bueno, la ayahuasca es una bebida ceremonial. Lo que hace es generar alucinaciones, pero también es conocida como medicina, ¿no? Medicina en tradiciones chamánicas y se utiliza principalmente, o la gente lo busca, o los que lo hemos buscado, para la sanación. En este caso, buscando respuestas, ¿no? De alguna forma, lo que estamos haciendo es buscar respuestas a problemas que tenemos en la vida cotidiana, a sanar problemas de depresión, de ansiedad. Hay gente que la utiliza para problemas de adicciones. Se cree o se tiene la creencia de que este tipo de sustancias ayudan a controlar adicciones a otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces, mucha gente lo usa también para ampliar su camino espiritual, para buscar otras alternativas. Otros simplemente lo hacen para, como diríamos, para explorar por curiosidad, porque quieren tener la experiencia simplemente. En mi caso lo hice realmente como una herramienta de sanación, era lo que estaba buscando. Venía de un proceso complejo, de un cuadro de ansiedad, de depresión. Había estado con varios psicólogos, había probado igual la parte metafísica de leer y estudiar un poquito ahí de la filosofía metafísica, Connie Méndez. Bueno, ya tenía conocimiento sobre ley de atracción, sobre Neville Goddard, todas estas personas que son referentes, pero bueno, no lograba cambiar mi situación. Entonces, sobre todo mi estado de ánimo, ¿no? Aunque lograra cosas tal vez externas, internamente pues me seguía sintiendo igual, ¿no? Pero ya tenía bastante tiempo que había visto o había sabido sobre la ayahuasca, ya me había llamado la atención hacia unos 3 4 años antes de que la probara. Yo la probé en 2023. Familiarmente me encontraba en una situación compleja, un familiar había enfermado de gravedad, tenía una enfermedad terminal, había terminado una relación en ese entonces también, estaba pasando por diferentes situaciones, ¿no? Entonces se presentó la oportunidad porque en mi ciudad me llegó un flyer de esos que ponen luego en Facebook anunciando que pues venían a hacer la ceremonia aquí en mi ciudad, que iba a haber un chamán calificado o cualificado para hacer la ceremonia. Entonces, después de estarlo pensando un rato, me decidí a hacerlo. De hecho, lo que me llamó la atención y algo que quiero comentar aquí, vi muchos flyers en Facebook de este tipo de ceremonias. No es la primera vez que lo había visto, años anteriores ya lo había visto, pero esa vez que lo vi en 2023 lo vi aún más. Y entonces me llamó mucho la atención porque pues hay varios chamanes. Ahora resulta que hay muchos chamanes, ¿no? Mucha gente que se dedica a eso. Como que para mí fue un foco rojo, como que una alerta roja. Cuando veo mucho de algo, lo primero que pensé fue, bueno, esto se supone que no es tan comercial, se supone que no debería haber tantos chamanes. Al no ser tan comercial, al no vivir en una ciudad tan grande, pues se me hizo algo raro, ¿no? Ese fue mi primer foco rojo, pero de entrada sí me gustaría decir que ahorita hay demasiadas ceremonias, ahorita hay demasiados chamanes, creo que sí se volvió un tema comercial. Entonces vi este flyer en Facebook y me animé. Ahí venía la fecha, todos los requisitos, porque había que cumplir con varios requisitos antes de acudir a la ceremonia. Uno de los requisitos era comer lo más ligero posible, comer frutas. Creo que también había que ayunar un poquito, o bueno, ya no comer después de cierta hora antes del día del evento. El evento se hizo en la noche, creo que la mayoría de las ceremonias son de noche. Bueno, no tener relaciones sexuales previamente tampoco es uno de los requisitos. No comer carne.
tomar bastante agua, estar hidratados. Es lo que recuerdo ahorita, no me acuerdo exactamente de todos los requisitos. En esta ocasión fui con un familiar. Entonces este tipo de eventos lo hicieron como en un rancho, pues completamente aislado de la ciudad, en un campo abierto. Fue como si fuéramos un campamento, ¿no? Una especie de campamento, como si fuera una hacienda, ¿no? Al principio estábamos muy nerviosos porque no sabíamos, no teníamos ninguna idea de cómo era este tipo de eventos. Llegamos ahí como a las 8 de la noche. Empezaron a llegar las demás personas, todos se veían amables, todos se veían pues gente tranquila. Luego nos ponemos muchas etiquetas, luego nos creamos imágenes, ¿no? De lo que puede ser, de lo que nos creamos expectativas y de las personas que pueden ir. El caso es que empecé a ver que empezaron a llegar muchas personas, pero se veían que eran personas con, digamos, un nivel adquisitivo mayor al promedio, ¿no? Media alta. No personas ricas, pero sí personas que tienen un poder adquisitivo de mediano, ¿no? Sobre todo igual que iban hombres y mujeres. Y los encargados de esta ceremonia, las personas que estaban, digamos, a cargo y apoyando también, porque el chamán que llegó, pues venía como que en grupo, ¿no? Venía como que en manada, no venía solo, traía su equipo. Y pues era familia, no era una familia completa, de hecho había hasta niños. Eso ya de entrada me tranquilizó un poco porque dije, bueno, hay niños, no creo que me hagan nada malo. Eso era lo que pensaba, no creo que me pase nada malo. Hay niños, si están aquí es porque es un ambiente familiar. Y efectivamente lo que había era más como un ambiente familiar, porque eran muchos conocidos entre ellos mismos, como decía, era un grupo, y las otras personas que fueron llegando que no pertenecíamos a ese grupo y que éramos como que más locales, ¿no? Pero tampoco éramos muchas personas, creo que fuimos como 30 personas, 30 más o menos, 25 o 30 personas, no recuerdo exactamente, o tal vez menos, no recuerdo exactamente, pero no éramos muchas personas. La verdad me decepcioné un poco cuando vi al chamán. Tenía una expectativa de un chamán, ya saben, moreno. Lo de siempre, ¿no? Solemos etiquetar a las personas. Alguien moreno, con ciertas facciones. Pensaba que también era alguien grande y no, la realidad es que vi a un chico joven que tenía facciones pues que no parecían muy chamánicas, ¿verdad? Y también eso me creó ciertas expectativas antes de realizar la ceremonia. En mí había cierta incredulidad, ¿no? sobre la ceremonia, sobre lo que se podía lograr. Todos llevábamos también como estas camitas, estos tapetes para poner en el suelo, porque era algo que también nos pidieron, llevar estos tapetitos que se ponen en el suelo para que tú te puedas acostar. Ya nos habían dicho que la ceremonia duraba toda la noche, no podíamos salir del evento hasta la mañana del día siguiente. Pues ya íbamos preparados para quedarnos, también nos pidieron llevar algunos alimentos, sobre todo frutas. Y bueno, empezó el momento de la ceremonia, empezó a hablar el chamán. Ni siquiera creo que se presentó, simplemente comenzó a hablar. Teníamos techo, o sea, había un techo ahí para que no nos cayera completamente el sereno de la noche, pero bueno, lo demás era el aire libre, ¿no? No había ventanas, no había paredes. Nos pidieron llevar repelente porque en esta parte de México hay muchos mosquitos, entonces de noche es bastante común que salgan muchos mosquitos, entonces íbamos preparados también con los repelentes. Empieza la ceremonia, empiezan a prender una especie de fueguito por ahí, algunos cánticos que se hicieron. También solían tener este cuenco tibetano. Todos nos sentamos, ¿no? Cada quien se acomodó en un lugar. No había restricción sobre el lugar donde quisiéramos estar. El chamán nos dijo que pues nos formáramos, para los que quisiéramos. Podíamos empezar tomando algo que se llama rapé. Y esto viene en polvo, pero te lo van a soplar en la nariz, te lo soplan en la nariz, ¿no? Yo no sabía que se usaba el rapé, ¿no? Pero se usa mucho en las ceremonias, en este tipo de ceremonias. Y la idea de tomar el rapé es preparar el cuerpo para limpiar las energías negativas y bueno, como que una preparación para lo que iba a ser la ayahuasca, ¿no? Como que un relax, como que relajar el cuerpo
y empezar a limpiar las energías, ¿no? Al menos eso fue lo que nos dijeron. El instrumento que se utiliza es, no me acuerdo exactamente el nombre, pero te lo colocan en la nariz. Duele un poco. Cuando yo empecé a ver que la gente pasaba, como que hacía su cara y les dolía mucho cuando el chamán les soplaba. Él se lo pone en la boca como si fuera una pipa, pero el otro extremo de la pipa, donde se supone que saldría el humo o el polvo, ahí es donde se pone en la nariz de la otra persona, ¿no? En este caso, pues el que lo va a inhalar se coloca el otro extremo ahí en la nariz. Pues yo veía que la gente que pasaba como que hacía mueca, como que le dolía cuando le soplaba el chamán. Yo dije, híjoles, esto me va a doler mucho, se siente muy feo, ¿no? Y bueno, llegó mi turno de pasar, me formé, me paré y dije, bueno, pues de una vez me paro. Y bueno, sí me hizo llorar. No sé si es por el polvo que se inhala, la sensación, pero sí se siente una especie de picor, de raspor en la nariz. Como el pica pica, tal vez, no sé, pero sí te hace llorar. Sí te hace un efecto, al menos sí lo sentí yo un poco fuerte. No tanto como para que tú digas, híjole, esto me asusta, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Honestamente, yo no sentí nada en mi cuerpo. Me seguí sintiendo normal. Ya no estaba tan nervioso porque al inicio de la ceremonia sí estaba yo muy nervioso, con muchas expectativas. Nunca había consumido ninguna especie de droga, entonces cuando vi a los niños como que me relajé un poco, cuando vi que era un ambiente más familiar, pero no deja de asustarte y de tener esta incertidumbre si es la primera vez que vas a probar la ayahuasca, ¿no? Comenzaron a servir la ayahuasca. ¿Cómo se toma? La ayahuasca es una bebida, ¿no? Y ahí como que la empezaron ahí a calentar un poquito. La tenían como en una olla. Lo que yo veía era que se veía como algo negro, algo líquido, es líquido por supuesto, pero negro. No podría decir que era agua, porque yo como que le veía algo espesito, no como si fuera un atole, pero tampoco era algo tan viscoso, no era algo viscoso, sí era pues más, era líquido, o sea, completamente líquido, pero no se veía ahí, se veía completamente oscuro. Tengo entendido que la ayahuasca es una mezcla de algunas plantas también, no solamente es la ayahuasca en sí. Lo que tienen o lo que generan es esta sustancia activa del DMT, ¿no? El DMT también es conocido como la molécula de Dios. Seguramente lo han escuchado. Bueno, nos dieron como que un shot, un vasito, no era mucho, no crean que era un vaso completo, era un shot, digamos un vasito pequeño como un caballito, más o menos, ¿no? Un poquito más tal vez de lo que se ingiere con un caballito. Y cada uno lo tenía en su lugar y bueno, el chamán dio las instrucciones, dijo que lo bebiéramos cuando estuviéramos listos. Bueno, me regreso un poquito de cómo es cómo se prepara o cómo tengo entendido que se prepara la ayahuasca. Lo que hacen es que hierven las plantas durante varias horas o hasta varios días. Sí tiene algo de espesor esta bebida, sí es una bebida espesa, pero les decía no es como que tan viscosa. Y sí es amarga, o sea, cuando me la tomé se sentía muy amarga, sí se siente bastante amarga. Cuando nos las tomamos apagaron las luces porque aunque era como una palapa, ya me acordé, era una especie de palapa, ¿no? Tenemos el techo y todo lo demás al aire libre. Se apagan todas las luces, ahí sí me dio un poquito de temor. Nos dijeron que nos quedáramos sentados en lo que sentíamos el efecto. Tardé yo un rato en sentir el efecto porque yo no sentía nada al inicio. Pasaron como 10 minutos, 15 minutos tal vez y yo no sentía nada. Y de repente sentí un trancazo, un golpe en el estómago. Sentí un golpe en el estómago y en la cabeza también. Y me acosté. No fue tan brusco el golpe, pero sí sentí no como un golpe físico, sino como cuando tienes una punzada en el corazón, pero en lugar de en el corazón lo sentí en el estómago y también en la cabeza. Y entonces me acosté y cerré los ojos y empecé a ver estas figuras geométricas, ¿no? Estas figuras de las que muchas veces hablan, ¿no? Que son, ¿cómo diríamos? Patrones geométricos, ¿no? Es la palabra. Como si fuera, no sé si han escuchado hablar sobre Fibonacci. Pues empecé a ver figuras geométricas muy bonitas, patrones repetitivos muy bonitos. Yo estaba fascinado, ¿no? De estar viendo todo eso. Lo veía, de hecho todavía lo recuerdo y lo veo claramente.
No sé si han escuchado hablar del caleidoscopio, que se parece como un telescopio, ¿no? Pero en lugar de eso tienes como que figuritas y cuando estás moviendo el caleidoscopio puedes ver como que las diferentes figuras, ¿no? De hecho lo pueden comprar por ahí en cualquier tienda de internet, lo mandan a pedir y les llega sin problemas. Caleidoscopio se llama. Entonces me puse a ver estas figuras geométricas, pero se ven como si se salieran, ¿no? Como si estuvieran en 2D y en 3D al mismo tiempo, porque estaba viendo un montón de figuras geométricas y como que algunas más pequeñas que otras, pero como que tenía la sensación de que algunas se acercaban más a mí o se alejaban más de mí y eran fluorescentes, no eran como que tenían un color muy bonito, por ejemplo un rojo, un azul, pero así luminoso, ¿no? Como si fuera un letrero de neón, más o menos, ¿no? No es exactamente, no lo podría describir exactamente tal vez con palabras, sino si hubiera una forma de verlo en una pantalla, pues tal vez lo podría plasmar, pero con palabras se me hace un poquito difícil describirlo, pero estaba viendo diferentes figuras, especies de triángulos, especies de círculos, pero como si fueran infinitos, no sé. Y de repente me empezó a hablar una voz, ¿no? En mi mente me empezó a hablar una voz que era, digamos, pues la ayahuasca, ¿no? La ayahuasca que me estaba hablando, que en realidad era yo, ¿no? O sea, en realidad era mi propia mente, tal vez, o yo lo tomo como que era mi propia mente. Mucha gente dice que son tus guías espirituales, tienes acceso a digamos, a hablar con tus guías. Yo pensaba que era yo mismo, pero desde una perspectiva más sabia, mi parte más divina tal vez, que estaba hablando conmigo, o al menos eso era lo que yo creía. No como tal que la planta cobrara vida y me hablara, ¿no? Bueno, es lo que yo creo. Y entonces, pues ya me empecé a relajar, digamos, me empecé a relajar y empecé a preguntarle varias cosas. Le empecé a preguntar cosas, tanto cosas personales, tanto cosas profesionales y cosas del futuro que yo tenía duda cómo iban a pasar. Ahí es donde yo les digo sinceramente que es bueno hasta cierto punto este tipo de terapias. ¿Por qué? Porque haces puedes hacer una introspección profunda. Sí hay un alivio emocional, sí hay una conexión espiritual. Y todavía voy a hablar sobre mi malestar físico porque a mí me dio una diarrea y un vómito espantoso. Y aún así sentí una paz y un alivio y me sentía feliz y me sentía tranquilo y estaba viendo las cosas en ese momento desde una perspectiva muy diferente y me sentía pleno, consciente, feliz. Me sentía consciente a pesar de todo, como si pudiera ver las cosas desde otra perspectiva. Pero lo que me decía la ayahuasca en realidad no pasó. O sea, lo que se supone que me dijo que, tanto lo que me dijo que hiciera como lo que se supone que iba a pasar, pues no pasó. No pasó porque algo de lo que yo le preguntaba era, oye, ¿qué va a pasar con mi familiar? Se va a sanar? Y de hecho lo que hizo fue mostrarme a mi familiar que estaba en estado terminal, me lo mostró pues en un futuro y me vi platicando con él, lo vi feliz, lo vi tranquilo y pues esta conciencia o yo mismo me contesté que él iba a estar bien, que él iba a lograr sanar. Y bueno, nada de eso pasó porque mi familiar falleció hace casi un año. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces la conciencia que nos habla nos va a decir tal vez lo mejor lo que queremos oír tal vez, ¿no? Pero no es realmente lo que es. O les hablo desde mi perspectiva. Y yo creo, sinceramente, que por ahí no es. Al menos para las personas que están buscando un alivio, una sanación profunda, una sanación completa, que buscan un alivio completo, un alivio con el cual ya no tengan que volver a buscar
esa conexión o digamos solucionar un problema emocional, sanar un problema con la ayahuasca. Yo sinceramente se los digo, yo creo que por ahí no va. De hecho, más adelante les voy a contar mi experiencia con el bufo alvarius, porque parte de lo que me dijo la ayahuasca es que probara el bufo alvarius. Eso fue lo que me dijo, porque ya en ese entonces ya había escuchado hablar sobre el bufo alvarius y que era aún más potente y más poderoso que la ayahuasca. Ya lo sabía, de hecho había estado en duda entre irme por el bufo alvarius o la ayahuasca y decidí primero empezar probando la ayahuasca. Y parte de lo que me dijo la ayahuasca, o bueno, mi conciencia, era que tenía que probar el bufo alvarius. Lo hice y les voy a contar mi experiencia también en otro episodio sobre el bufo alvarius. Pero yo sinceramente les digo que la ayahuasca tal vez nos pueda aliviar un dolor momentáneo, tal vez podamos conectar espiritualmente, tal vez tengamos esa sensación de conexión con la naturaleza, con el universo, con lo divino. También, por supuesto, que nos puede purgar, porque como les dije, yo creo que a la hora de haber ingerido la ayahuasca me empezó a dar un dolor de estómago y empecé a vomitar. De hecho, había que llevar unas cubetas, ya me acordé también, era requisito también llevar tu cubeta porque normalmente te pones a vomitar. Hay mucha gente que no vomita, hay mucha gente que sí, pero es la primera reacción que tienes cuando tomas la ayahuasca, de querer vomitar, de querer expulsarla. Y bueno, yo estuve vomitando mucho, bastante. El chamán dijo que era algo normal. La persona que venía conmigo no vomitó ni tuvo diarrea. Y bueno, el chamán lo que decía es que luego tal vez algunas personas no vomitan, pero como estamos todos conectados energéticamente, la persona que no vomitó o no tuvo una reacción de purga, pues se la pasa al otro, ¿no? Como que el que sí está vomitando, como si fuera él el que estuviera vomitando por los dos, ¿no? O como si estuviera diarrea por los dos, o por los tres, o por los 5 que estaban ahí cerca y que no estaban teniendo ninguna reacción, ¿no? Bueno, eso fue lo que dijo el chamán. Entonces luego me agarré una diarrea espantosa, una diarrea pues terrible, ¿no? Pero yo seguía todavía en este estado de conciencia alterado. De hecho, me duró como unas 4 o 5 horas, tal vez, no, unas 4 horas tal vez, el efecto en sí. Pero yo empecé a tener vómito y diarrea como a los, no sé, como a los 30, 40 minutos después de ingerirla, con dolor de estómago y luego la diarrea y todo eso. Y lo tuve ese vómito y ese diarrea como una hora o 2 horas, no recuerdo bien, no me acuerdo exactamente, pero aún así, como les decía, yo sí tenía un estado de paz, me sentía muy tranquilo. De hecho, cada vez que iba al baño podía ver las estrellas porque se veía muy hermoso. Recuerdo esa noche que se veía preciosas las estrellas y yo decía, ¿cómo es que no puedo apreciar esto en otras veces? Y teniéndolas ahí, ¿no? Y recuerdo quedármele viendo a las estrellas y quedarme fascinado, ¿no? No es que fuera un cielo tan espectacular porque a pesar de que estábamos aislados, a pesar de que estábamos afuera de la ciudad, obviamente sí se veían más bonitas las estrellas, pero estar en este estado alterado de conciencia era lo que me permitía apreciarlas aún más y me sentía en paz, me sentía feliz. Eso es lo que creo que puedes lograr con la ayahuasca. Tiene consecuencias muy positivas, pero si ustedes buscan una solución final, algo que les alivie o les sane el dolor profundo que tienen, pues por ahí, déjenme decirles que por ahí no es. Ya había personas que no era la primera vez que probaban la ayahuasca, de las que estaban ahí en esa ceremonia. Era su segunda vez, su tercera vez de algunos hasta su cuarta vez. Y bueno, eso también me hizo pensar por qué vienen tantas veces y se supone que si fuera efectivo esto en una sola toma tienes, ¿no? A lo mejor si estás pasando por una depresión y si te tomas esto, pues ya no vuelves a estar deprimido nunca más, ¿no? Eso era lo que yo pensaba. Pero nada va a quitar el trabajo interno, ¿no? Yo hace tiempo que me di cuenta que esto es como ir al gimnasio, estar con
actitud positiva, una mentalidad positiva y estar libre, por ejemplo, de la ansiedad, la depresión, requiere un trabajo y no encuentro otra palabra para expresarlo, pero requiere que hagamos algo para mantener ese estado, ¿no? Por ejemplo, hacer ejercicio físico es importante, o sea, no podemos querer estar sanos mentalmente si no hacemos ejercicio físico. Tampoco podemos pretender estar en un estado óptimo de que no nos dé depresión o ansiedad si comemos productos chatarras, si no nos alimentamos correctamente, si comemos cosas que nos hacen daño, si ingerimos mucho azúcar, muchas harinas. Eso es contraproducente, no podríamos tener un estado óptimo de nuestro cerebro y no estaríamos produciendo las hormonas que se supone que nos hacen bien. Y al mismo tiempo igual ya sabemos que el cerebro está conectado con el estómago, entonces no estaríamos poblando correctamente la flora bacteriana y la microbiota con las bacterias que se supone que nos hacen bien para generar todas las hormonas que se supone que deberían de llegar al cerebro para hacernos bien. Entonces, por mucho que tomemos ayahuasca, si nosotros llevamos un estilo de vida que nos hace mal, que no nos hace bien, pues nada de eso va a cambiar, ¿no? Igual si nuestra vida es muy caótica, llámese también en el aspecto emocional de que nosotros somos muy reactivos, muy explosivos, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas, ¿no? Después de mucha búsqueda, después de probar el bufo alvarius, que ya les contaré también mi historia del bufo alvarius, les puedo decir honestamente que la ayahuasca no es una solución, no es algo mágico, no es algo que tú tomes una vez y ya sanes completamente. Honestamente yo no la volvería a tomar. Me gustó la experiencia, sí, fue una experiencia espiritual nueva y bonita para mí. No fue del todo agradable por la parte del cuerpo, de estar vomitando y de tener diarrea, no fue una parte agradable completamente, pero no la calificaría como una mala experiencia, más bien diría que fue una experiencia buena, pero definitivamente creo que no es una solución final para la gente que está pasando por ansiedad, por depresión, para la gente que tiene la esperanza o el foco en que eso exclusivamente los va a sanar o que eso exclusivamente les va a dar las respuestas. En mi caso me dio respuestas, pero como les decía, no pasó lo que me dijo que iba a pasar. Probablemente alguno que otro me va a decir, bueno, a mí sí me dijo lo que yo tenía que hacer y si me pasó, pues que bueno, los felicito, ojalá que me alegra de verdad de todo corazón que haya personas que sí les esté sirviendo esta medicina, pero yo creo personalmente que si tú no te trabajas a ti mismo, que si tú no buscas el cambio y haces acciones o tomas acciones que te beneficien realmente y que seas congruente contigo mismo, ninguna ayahuasca ni ninguna otra medicina te va a sanar. Yo creo que la medicina la generamos nosotros mismos con nuestras acciones, con nuestra congruencia más que nada, ¿no? Y es difícil llegar a esa congruencia. Yo no digo que sea algo fácil, es difícil tomar conciencia, llegar a esa congruencia y es difícil tomar decisiones y acciones, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo ya no voy a hacer nunca más esto, ya sé que esto me hace mal y tal vez me genere adicción, por ejemplo, el consumir redes sociales, o a veces ni siquiera estamos conscientes de lo que nos hace mal, ¿no? Y lo consumimos. Pero es difícil tomar acción y decidir no querer vivir la vida que siempre hemos vivido porque estamos acostumbrados a vivirla o a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal, ¿no? Yo no digo que sea un proceso fácil, pero créanme que después de haber probado muchas herramientas o muchos materiales o muchas propuestas como la ayahuasca, como el bufo, les puedo decir que no es la solución completa. Tal vez sí te abre un panorama diferente, eso creo que sí lo hace, tal vez sí te abre un panorama diferente,
pero no es una solución completa para obtener el bienestar. O sea, si ustedes creen que eso les va a dar el bienestar último y que ya no necesitan hacer nada más y que con una sola vez que prueben la ayahuasca, y no estoy diciendo que la vuelvan a tomar, en mi caso yo no la volvería a probar, pero bueno, si tienen muchas expectativas, lo que quiero que quede claro el punto es que si tienen muchas expectativas sobre esta herramienta, no me gusta a mí desilusionar a nadie, pero créanme que no les va a solucionar la vida. Se los digo honestamente, sinceramente. Tal vez les dé otra perspectiva, tal vez los ayude a ver las cosas de otra manera, tal vez los ayude a tomar acciones diferentes. No, yo no sé si eso hizo en mi caso, tal vez sí lo hizo al probarla y decir, ¿sabes qué? Yo ya vi que por ahí no es, necesito trabajar en mí y probar otro tipo de cosas. Y esto no pasó instantáneamente porque, como les decía, yo tuve que probar el bufo alvarius, y tal vez aquí me estoy adelantando un poquito con lo que quiero decir en el siguiente podcast, pero tuve que probar el bufo para darme cuenta que pues por ahí no era el camino, ¿no? Me gustaría contar mi experiencia sobre el bufo porque esa fue una experiencia muy intensa. Creo que vale la pena contar un episodio completo, pero de la ayahuasca no pasó más de tener esta conversación con esta entidad que a fin de cuentas creo que era yo mismo hablándome desde otra perspectiva, y de tener estas visualizaciones, ¿no? Geométricas, de estar viendo como que estas figuras y estos patrones geométricos. No pasó de ahí, y de estar escuchando a otra gente vomitar, estar escuchando a otra gente murmurar, hablar. Mucha gente dice que tiene otro tipo de experiencias, algunos estaban completamente asustados, algunos tuvieron como que una experiencia de ver una especie de fantasma o algunas figuras, más bien a Freddy, ¿no? Pesadillas, ¿no? Con Freddy Krueger, o qué sé yo, ¿no? Alguna especie de demonio que veían en su mente. Es que yo creo que cada quien vive la experiencia diferente dependiendo cómo esté tu cabeza, ¿no? Si tú, por ejemplo, acostumbras a ver muchas películas de terror, acostumbras a consumir mucho contenido de ese tipo, pues tu mente tiene asociado lo que hay en tu subconsciente son ese tipo de cosas, y creo que en esos momentos tal vez, por ejemplo, tienes alguna adicción, en esos momentos es donde sale todo ese tipo de porquería, no lo puedo llamar de otra cosa, sale todo ese tipo de cosas y es lo que estás viendo. En mi caso, yo desde hace muchos años yo no consumo películas de terror, no consumo nada de eso porque sé que a mí me hace daño, no me gusta tener pesadillas, no me gusta estar teniendo, cuando cierro mis ojos no me gusta que lleguen ese tipo de imágenes a mi cabeza. Y bueno, es una suposición, ¿no? Quiero pensar que por eso muchas personas tienen ese tipo de visualizaciones cuando llegan a este tipo de ceremonia, ¿no? O también, no necesariamente que veas películas de terror, ¿no? Pero si tienes, por ejemplo, si vives en un ambiente muy caótico, donde tienes problemas personales muy, muy fuertes, por ejemplo, que vivas violencia familiar o lo que sea, ¿no? Que vivas con mucha violencia, tal vez, pues sí, puedas ver ese tipo de experiencias, pues más difíciles, ¿no? Más cosas más complejas, tal vez si se represente todo eso en demonios, en ver ese tipo de figuras, en estar como una especie de infierno, ¿no? Tal vez, que lo veas contextualmente, que lo veas vívidamente cuando estás teniendo este tipo de experiencias. Y si no, pues a lo mejor algo más dulce, algo más tierno, si no estás libre de esos tipos de problemas, de adicciones, si tu problema es más emocional, por ejemplo, más sentimental, de que no encuentras tu camino, de que no te encuentras en la sociedad, en mi caso que tenía algún familiar con una enfermedad en etapa terminal o lo que sea, ¿no? Entonces algo, digamos, tan violento, pues tu experiencia pues va a ser más calmada, ¿no? Más placentera. E incluso hay mucha gente que decía que ha logrado estados sublimes, ¿no? Ha logrado pues prácticamente ver a Dios, conectarse completamente con la naturaleza, o que les hablen figuras como ¿cómo se llaman? Estos que ponen luego en Reforma, los alebrijes, sí, platicar con alebrijes, recibir ese tipo de guías, ¿no? En mi caso yo no vi ningún alebrije, yo simplemente hablaba con mi conciencia y todo el tiempo estuve viendo estas figuras, ¿no? Y aún así estaba consciente de lo que estaba pasando exteriormente, porque me podía parar al baño normalmente,
podía caminar, podía andar completamente. De hecho, te recomendaban, no te levantes al inicio, ¿no? Porque pues, te puedes marear. Pero no era que no pudieras moverte ni nada de eso. Luego, después de cierto rato, la gente se empezó a parar. De hecho, algo que sí me asustó en esa ceremonia fue que una mujer de las mismas que tomaron la ayahuasca empezó a bailar y a dar vueltas como un trompo y andaba en un traje negro. Eso fue al inicio cuando recién tomé la ayahuasca. Eso sí me asustó. Ver a una mujer en un vestido negro completamente dando vueltas como si fuera un trompo, bailando cerca de nosotros y con la luz apagada. Pensé que era la Llorona o algo así, ¿no? Eso me sacó un poquito de onda al inicio y como no sabía qué esperar de esta ceremonia, tenía tanto expectativas como muchos miedos, ¿no? De lo que podía pasar o de lo que me podían hacer, ¿no? Como les decía, yo jamás había intentado nada como esto, nada como eso, entonces todo era nuevo, completamente nuevo para mí. Bueno, eso fue algo que sí me asustó un poco al inicio, pero bueno, ya después me relajé completamente. Cada quien, fue lo que vi, ¿no? Que cada quien como que lo vive y lo experimenta de una manera diferente el tomar la ayahuasca. Hace cosas raras, ¿no? Esa mujer estaba bailando y estaba dando vueltas como un trompo. Pero lo que sí vi es que todos eran muy respetuosos, que no había nadie intentando violentar a nadie más, ni molestando a nadie más. En lo que estaba cada quien, ¿no? O sea, como que cada uno en su experiencia inmersiva y no es que no se pierda la conciencia, de hecho, o sea, puedes estar, digamos que normal, pero al mismo tiempo estás viviendo este tipo de experiencias, ¿no? Que pues estás viendo patrones, pero al mismo tiempo, por ejemplo, yo podía estar platicando también con mi familiar que estaba al lado mío y preguntándole, oye, ¿estás bien? Y cosas así, ¿no? O pararse al baño o caminar un poco. Entonces no es como que te tumbe, pues fue lo que yo pude ver, no es como que te tumbe y ya no puedas hacer nada más y quedes ahí completamente inmerso en la experiencia, no es así, ¿no? Y lo que también vi es que a otras personas no les hizo efecto, por ejemplo a mi familiar no le hizo efecto la primera toma, tuvo que tomar una segunda toma porque él no, con la primera toma no le generó ningún efecto, en la segunda toma sí que lo tuvo. Pero era lo que les decía, ya depende de cada quien. ¿Qué tan abierto estés también a vivir la experiencia, no? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, mi familiar tampoco ve películas de terror ni nada de eso, pero él como que se tiende a resistirse un poco más a las cosas. Yo también, de hecho, también me resisto bastante a las cosas, pero creo que cuando te resistes más como que te da más miedo, ¿no? Aunque no sea una experiencia mala per se o algo malo per se, pero si te resistes más, por ejemplo, como que sufres un poco más, ¿no? Y no tiene que ver con que veas imágenes feas o que tengas estas visualizaciones feas, ¿no? Pero, por ejemplo, un alebrije para muchas personas podría ser un demonio, pero para otras pues lo podríamos ver como un guía espiritual, ¿no? Todo depende desde la perspectiva en que tú lo veas y la apertura que tú tengas para verlo, ¿no? En este caso, aunque suene muy redundante. Por ejemplo, si han visto la película de Coco, pues ahí se ven los alebrijes y pues se ven muy amigables ahí, ¿no? En la película. Como les digo, todo depende desde la perspectiva en la que estén viendo las cosas. Si lo ven como algo que te va a asustar, pues todo te va a asustar, ¿no? Y como todo es nuevo al principio, la mayoría de las cosas te asustan. La ayahuasca no es adictiva, sí se recomienda la supervisión de personas experimentadas. A mí honestamente sí me llama mucho la atención que en estos últimos años hay muchas ceremonias, hay muchos chamanes. Yo no digo que el chamán que me atendió fuera un chamán malo, pero no tenía pinta de chamán, eso tengo que decirlo, no tenía pinta de chamán. No me gusta etiquetar a las personas, pero creo que él era una persona que se dedicaba a algo completamente diferente antes de hacer esto. Y se notó también por el poder adquisitivo que tienen las personas, ¿no? La ceremonia la guió bien, yo creo que lo hizo bien y por supuesto esta no era su primer ceremonia, pero me llama mucho la atención, lo que les digo es que esto se volvió muy comercial.
Entonces, eso para mí no es algo positivo que algo como esto se haya vuelto tan comercial o que se haya vuelto tan accesible para todas las personas. Digo, no es malo, que bueno, que facilidad, pero no creo que cualquier persona pueda dirigir una ceremonia así. Y afortunadamente esta persona parecía que ya tenía experiencia bastante en el tema. Creo que todas las personas que estuvimos ahí estuvimos en un ambiente bastante relajado, bastante tranquilo, no hubo nadie que estuviera enfermo ni nadie que saliera mal, fuera del vómito y de la diarrea, ¿verdad? Y bueno, recomendaciones, si ustedes quieren experimentarlo, pues adelante. Ya les digo yo que esto no es una solución definitiva. Si tienen muchas expectativas con la ayahuasca, discúlpenme por romper sus ilusiones, pero la ayahuasca no les va a solucionar la vida ni les va a curar la depresión. Si ustedes no hacen algo por curársela, no causa adicción, no genera dependencia física ni psicológica, la pueden seguir consumiendo las veces que ustedes consideran. No se recomienda usar si tienen problemas de salud mental graves. Si están tomando medicamentos como antidepresivos, no la pueden tomar. Si están embarazadas o tienen problemas cardíacos, tampoco se recomienda utilizarla. Si van más con la expectativa de una profunda introspección, de un alivio emocional temporal o una conexión espiritual, ¿qué les puedo decir? Lo pueden hacer, hasta se los recomendaría hacerlo, ¿no? Pero si van con una expectativa, a lo mejor con la expectativa que iba yo de que esto iba a solucionar mi problema, que me iba a curar completamente, que iba a sanar, pues no, realmente no se los recomendaría. Las condiciones negativas es malestar físico, ya se los dije. El riesgo psicológico también, si no se hace en un entorno seguro, por favor, investiguen mucho a su chamán, a la persona con la que vayan a hacer la ceremonia, si es que se deciden hacerlo. No se dejen ir nada más así. Sí, investiguenle, porque yo también he escuchado de varios chamanes, pseudo chamanes, que ni se dedican a eso. Y bueno, sí he escuchado de algunas otras experiencias donde sí ha habido personas que no han salido bien de la ceremonia. Entonces pues tengan cuidado por ahí. Yo fui afortunado, el chamán que hizo la ceremonia lo hizo bien. Solamente tener cuidado, ¿no? Sí, investigar mucho con quién van a hacer este tipo de experiencia, y bien preparados. Lo que tiene el ayahuasca es que tiene el DMT. El DMT, como ya decíamos, es la molécula de Dios, es lo que se conoce como la molécula de Dios, y es un compuesto químico que hace que tengamos estas experiencias intensamente visuales o emocionales o espirituales, ¿no? O lo que nos provoca estas visiones, ¿no? Estos patrones geométricos o esta sensación de trascendencia. La ayahuasca pues puede durar el efecto varias horas, 3, 4, 5 horas, 6 horas, dependiendo. Igual si con una sola toma no te bastó, te tomaste 2 o 3 tomas, porque hubo gente que se tomó hasta 3 o 4 tomas, pues también te va a durar pues varias horas, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? La ayahuasca, el porcentaje de DMT en la ayahuasca varía, pero es muchísimo menor que el que tiene el bufo alvarius. No se compara con el bufo alvarius, pero bueno, aún así es algo potente. El DMT no es cualquier cosa, no lo tomen como cualquier cosa. De hecho, nosotros como seres humanos, nuestro cuerpo produce DMT en pequeñas cantidades en el cerebro. Específicamente lo produce en la glándula pineal. Y también he escuchado que se presenta también en la sangre y otros tejidos, ¿no? Pero principalmente en la glándula pineal. Yo no sé si esto está comprobado científicamente o no, pero existe la hipótesis de que el DMT se libera en grandes cantidades cuando nacemos y al momento de morir, ¿no? O cuando tenemos experiencias cercanas a la muerte. Eso no sé si está comprobado, pero es algo que también he leído, ¿no? Quería cerrar con esto. Es una experiencia buena, pero no es una solución final a nuestros problemas. No nos va a solucionar la vida que llevamos, si llevamos una vida muy caótica, si no nos cuidamos nuestra alimentación, si no tenemos paz mental, si por ejemplo vivimos en un ambiente caótico de guerra. No hablo de una guerra literal, sino de una guerra de estar peleados con el mundo, de tener ciertos hábitos o de tener cierta conducta que no es buena.
o de no estar trabajados nosotros mismos, por ejemplo, estar muy reactivos, y eso se trabaja con meditación, no vamos a lograr un cambio con la ayahuasca. O sea, eso me gustaría consternarlo aquí. No vamos a lograr que nuestra vida cambie por ir a una ceremonia de ayahuasca. Si no somos congruentes con nosotros mismos, puede ayudar, yo no digo que no, sí puede darnos otra perspectiva, puede darnos tal vez una probadita de lo que podemos llegar a alcanzar si nos trabajamos a nosotros mismos, pero no creo que sea una solución final, no creo que sea un alivio final, tal vez un alivio temporal que dure unas cuantas horas, la alegría un par de días y la experiencia después, pero no creo que sea una solución final. Si ya están decididos a experimentarlo, pues les deseo mucho éxito. Si están decididos a probar la ayahuasca, esa fue más o menos mi experiencia. No me acuerdo igual de muchos detalles, pero pasaron muchas cosas también por ahí, tal vez que se me están pasando. Y nada, me gustaría en otro episodio poder platicarles sobre mi experiencia con el bufo alvarius, tal vez traerles un poquito más de datos duros sobre este tipo del compuesto del DMT, el 5-MeO-DMT, que es la fórmula del bufo alvarius, y también hablar un poquito tal vez del DMT en general y contarles sobre todo sobre mi experiencia, ¿no? Espero que este episodio les sea de utilidad, espero que la gente que me esté escuchando les sea de utilidad platicarles un poco sobre mi experiencia previa. Y es un gusto poder saludarles. Seguramente el próximo episodio será sobre el bufo alvarius. Estén pendientes por ahí. Yo soy Carlos y nos vemos en la próxima.